Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver el problema del conocimiento dentro de la unidad 4 de la... Hola a todos. En esta ocasión vamos a estudiar problemas del conocimiento. Nos vamos a enfocar en el origen del conocimiento y vamos a revisar algunas de las problemáticas que tienen que ver con este tema. Recuerden que mi nombre es Vanessa Caballero de Carranza Ayala, docente de la Escuela Preparatoria número 1. Iniciaremos con el planteamiento del problema. En filosofía, uno de los problemas fundamentales es el problema del conocer. Esta pregunta sobre qué significa conocer, ¿es posible conocer algo? ¿Cuáles son los límites del conocimiento y cuál es el origen del conocimiento? Tuvieron su principal auge durante los siglos XVII y XVIII. A partir de ese momento surgieron diversas tendencias en la filosofía que trataron de dar una explicación a esto, debido también al apogeo que comenzó a tener la ciencia en esos siglos. Uno de los primeros autores de la modernidad fue René Descartes. René Descartes, un filósofo francés, es uno de los iniciadores del racionalismo moderno. En esta tendencia, en esta teoría, lo que encontramos es que la respuesta a la pregunta por el origen del conocimiento, es decir, cómo es que los seres humanos conocemos, es para René Descartes la razón. Por otro lado, defendió que las ideas son innatas, es decir, desde el punto de vista de los racionalistas, específicamente Descartes, los sentidos son engañosos, no podemos fiarnos de ellos para poder saber si la realidad que se ofrece a nuestros sentidos es percibida tal cual, y entonces no sabemos si nuestra percepción es verdadera o no. Por consiguiente, el conocimiento debe de tener otro origen. En este caso es la razón, y las ideas no provinieron de los sentidos, sino que siempre han estado ahí, en la mente. Esto es la defensa de las ideas innatas. ¿Cómo podemos entonces generar conocimiento? Que las ideas sean innatas no significa que sean verdaderas. René Descartes sostuvo que incluso si hubiera sido Dios quien puso las ideas en la mente, eso no garantiza que esas ideas se refieran a la realidad misma. Es por eso que necesitamos ejercer un método que específicamente se genere y origine en la razón, pero que parta de estas ideas que son innatas. Pero lo que debemos de hacer es iniciar por dudar de todo. Tenemos que dudar que nuestras ideas sean verdaderas y entonces buscar un método que nos lleve a una confiabilidad total de esas ideas. Este método es el conocido como método deductivo, el método del análisis, que tiene 4 diferentes pasos. El primero de ellos es la duda. Dudar de todo el conocimiento presupuesto. En segundo lugar, hay que descomponer aquel problema que se estudia en sus partes más esenciales para luego recuperarlas todas en una síntesis y realizar todas las repeticiones que sean necesarias hasta no tener ninguna duda y darnos cuenta de que no estamos omitiendo ningún paso. René Descartes es muy conocido por su célebre frase, o mejor dicho, por este resultado de la verdad, al sostener que pienso, luego existo. En latín, cogito ergo sum. Es decir, como aquello que tenemos en la mente puede ser engañoso, no por ello dejamos de pensar. Pero él partía del yo. Yo no sé si los otros piensan, pero sí sé que yo pienso. Yo pienso, aunque lo que piense sea falso. Por lo tanto, existo. La existencia es una verdad irrefutable adquirida a través del uso de la razón. Otro de los racionalistas importantes
Posterior a René Descartes, uno de los más importantes filósofos de la Ilustración fue Leibniz. Wilhelm Leibniz fue un filósofo que, además de haber sostenido que las matemáticas son una verdad absoluta, que utiliza la razón también, y bueno, también pertenece al racionalismo, hizo una distinción entre dos diferentes tipos de verdades. No negó que también, así como los empiristas sostuvieron, una teoría que vamos a ver en un momento, que existen verdades que se adquieren a través de la razón, de los sentidos. Pero esto de basarnos en los sentidos no nos lleva a verdades absolutas. Una verdad de hecho es una verdad que proviene de los sentidos y se basa en el principio de razón suficiente, es decir, que todo aquello que percibimos tiene una causa, una razón de ser. Pero esa causa tiene que ser corroborada por los sentidos y entonces esta resulta una verdad engañosa. Por consiguiente, debemos de buscar una verdad irrefutable y esta es la verdad de razón, o son las verdades de razón. Estas verdades se basan en el principio de la no contradicción, es decir, que si algo es, no puede no ser. Este era uno de los principios que había descubierto Parménides en la antigüedad. Las verdades de razón no necesitan su comprobación en la realidad sensible. Esta comprobación se da exclusivamente en la razón. Por eso las verdades de razón son verdades irrefutables. Vemos aquí entonces que el problema del conocimiento básicamente versó en dos posturas distintas que fueron el empirismo y el racionalismo. El racionalismo sostiene en términos generales que el conocimiento es racional. René Descartes sostuvo que la duda debe de ser el principio de un método, es a lo que se conoce como duda metódica, y que existe en la realidad una sustancia pensante, el yo pensante, y una sustancia extensa que es la realidad que está más allá del yo pensante. En el caso del empirismo tenemos a dos célebres filósofos que fueron John Locke en el siglo XVII y David Hume en el siglo XVIII. Desde el punto de vista de David Hume, la realidad se imprime en la mente a través de lo que percibimos por nuestros sentidos y entonces estas impresiones es lo que la realidad nos da. Y por consiguiente, dice Hume, es imposible conocer la realidad. Leibniz, por su parte, como acabamos de ver, lo opuesto, algo que ha llegado a mi mente, son las verdades de la razón, pero que se corroboran matemáticamente. Entonces, de aquí vamos a ver una última postura que es el idealismo trascendental, para la cual el conocimiento surge de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer, es decir, lo dado y lo opuesto generan el fenómeno. Antes de continuar con el idealismo trascendental, veremos el empirismo de John Locke. Las ideas, en contra de lo que habían sostenido los racionalistas de las ideas innatas, las ideas son adquiridas. No existen las ideas innatas porque nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Las ideas son el conocimiento verdadero, pero no toda idea es verdadera. Hay dos diferentes tipos de ideas, las simples y las complejas. Además, las ideas reproducen las cualidades que encontramos en los objetos o que percibimos en los objetos. Al percibir al objeto, el objeto, digamos que transmite a la mente sus cualidades, tanto cualidades primarias como las cualidades secundarias. Las ideas simples son las que tienen una sola esencia, por ejemplo, la idea del gato. Las ideas complejas se forman de la unión de dos o más ideas simples, como por ejemplo, gato hidráulico. Las ideas, además, como habíamos visto, nos muestran las cualidades que
existen en los objetos y que percibimos a través de nuestros sentidos, no hay otro modo de percibirlas. La explicación de los empiristas respecto a la objetividad del conocer reside en esta distinción en el caso de John Locke. Una idea primaria es una idea objetiva porque me hace percibir en el objeto aquello que está en el objeto y que cualquiera que se acerque a ese objeto lo percibirá de la misma forma. Las ideas primarias pueden ser, por ejemplo, el movimiento o la densidad del objeto. Pero también existen cualidades secundarias. Estas cualidades secundarias son cualidades que percibo de manera subjetiva y por consiguiente no pueden fundamentar el conocimiento. Una cualidad subjetiva es el color, porque puedo ver yo de una manera el color en un objeto y otra persona verlo de otro. Además, es una cualidad que no resta esencia al objeto, es decir, el objeto no deja de ser lo que es por tener un color u otro. Lo mismo ocurre con el sabor. Por último, veremos cómo Emmanuel Kant, un filósofo de la Ilustración nacido en Königsberg, en Prusia, actualmente Alemania, en 1724, desarrolló una teoría llamada idealismo trascendental y que conjunta empirismo y racionalismo, superando las deficiencias de ambos. Se conoce a la obra de Kant como el idealismo trascendental y se desarrolla su filosofía en dos periodos, el periodo precrítico y el periodo crítico, que es cuando escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. De estas tres obras es la crítica de la razón pura en la cual Kant expone su teoría del conocimiento. La razón pura es una razón a priori, es decir, una razón que funciona independientemente de los datos, de los sentidos o de los sentidos por sí mismos. La razón pura implica en la obra de Kant un conjunto de condiciones que hacen posible que la razón genere conocimiento. Y esto es aplicable para cualquier ser humano porque todo ser humano es racional. Lo que dice Kant es que el conocimiento tiene que ser a priori para poder ser universalmente válido, porque eso es lo que se espera del conocimiento científico, por ejemplo. Uno no considera conocimiento la percepción subjetiva de nadie y esta es una de las razones por las cuales rechaza enteramente el empirismo. Pero a la vez tampoco podemos confiar de nuestra razón cuando esta razón no hace referencia a los objetos de la realidad sensible. Entonces lo descarta también por eso. Retoma, sin embargo, lo que tienen de positivo racionalismo y empirismo. Por una parte, el racionalismo nos ofrece una validez universal. Eso es lo que nos ofrece también esta idea del a priori. Y entonces el conocimiento, cuando es a priori, es racionalmente necesario, es verdadero para todos y no nada más para mí. Por otro lado, el conocimiento es a posteriori, se valida por los sentidos, pero además puede ser verdadero, puede no ser verdadero. Lo que sí es que Emmanuel Kant dijo que las ideas no son las que expresan el conocimiento, sino los juicios. O sea, cuando afirmamos o negamos algo respecto a un objeto. Clasificó los juicios en dos diferentes grupos. Los juicios analíticos, que son aquellos en los cuales el predicado está contenido en el sujeto. Estos juicios analíticos son universales y necesarios, pero no aportan nada a la ciencia. Por ejemplo, podemos tener el juicio, la manzana es una fruta. El hecho de que la manzana sea una fruta, este predicado se lo atribuimos al sujeto, pero ya forma parte de la esencia misma de la manzana. En un juicio sintético, el predicado es una cualidad que no pertenece al sujeto de manera evidente. Estos juicios son, sin embargo, particulares y contingentes, es decir, no pueden ser verdaderos para todos. Por ejemplo, decir que
la manzana es roja. Puede ser roja para mí, para otros puede ser con rayas blancas o para otros puede ser naranja. Y entonces ya no tenemos una validez objetiva porque hay que mirar a la manzana para saber si el juicio es verdadero o no. Un juicio que funciona para la ciencia debe conjuntar cualidades del analítico, que sería esta universalidad, y cualidades de un juicio sintético, y es el hecho de que agregue algo al conocimiento de un objeto. Estos juicios son los juicios sintéticos a priori, juicios universalmente necesarios, pero que aportan algo nuevo al conocimiento científico. La obra de Kant, La crítica de la razón pura, se enfocó en la demostración de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. ¿Cómo son posibles estos juicios? Pues gracias a las intuiciones del espacio y el tiempo. Los sentidos nos proporcionan datos de la realidad. Los sentidos nos dan estos datos que llegan a nuestra mente, porque la mente por sí misma no puede percibir el mundo exterior. Sin embargo, los datos que llegan a través de los sentidos a nuestra mente se presentan de manera caótica, es decir, no tienen un orden por sí mismo. El orden de estos datos caóticos lo ofrece la razón. Eso es lo que no vieron ni los empiristas ni los racionalistas. Esta razón tiene una función esencial al ordenar el caos de sensaciones. Ubica entonces estos datos de los sentidos en el espacio y el tiempo, permitiéndonos, o más bien dicho, otorgándole a estos datos una posibilidad de ser universales y que cualquiera pueda entender ese dato, generándose así el conocimiento científico. Por otro lado, la razón genera ciertas intuiciones, unas condiciones necesarias para percibir. Estas son el espacio y el tiempo. Estas intuiciones, el espacio y el tiempo, son además a priori porque son el fundamento lógico de la matemática. Son a priori porque el espacio y el tiempo no existen en la realidad, sino que existen como estas condiciones necesarias para percibir esa realidad. Están en la mente. Además, dijo Emmanuel Kant, otra de las condiciones que hacen posible la construcción de un juicio sintético a priori son las categorías, porque nosotros podemos formular juicios que sean universales, particulares y singulares, dada una cantidad. La segunda categoría, que es la cualidad, nos permite formular juicios afirmativos, negativos o infinitos. La relación nos permite crear juicios categóricos, hipotéticos o disyuntivos, y la modalidad nos permite crear juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Entonces, aunque no nos vamos a enfocar tanto en estos tipos de juicio, sí vamos a llegar a la conclusión de que, según lo que acabamos de ver, el conocimiento desde el punto de vista de Kant es aportar algo a lo dado. Es decir, nuestra razón, retomado del racionalismo, ordena lo que los sentidos nos ofrecen. El conocimiento para Emmanuel Kant es el conocimiento del fenómeno, es decir, el conocimiento de un objeto que está en relación con un sujeto que lo conoce, porque ese objeto en sí mismo es imposible de ser conocido. El conocimiento es conocimiento dada su universalidad, y este conocimiento se expresa en juicios sintéticos a priori. Por ejemplo, si retomamos la manzana, decir que la manzana es una fruta no es un juicio sintético a priori, es un juicio analítico. Si digo que la manzana es roja, requiere de mis sentidos para corroborarlo. Pero si digo que la manzana pesa 45 gramos, entonces estoy ubicando en el espacio y en el tiempo a esa manzana, haciendo uso del conocimiento matemático. Y esta expresión es universalmente válida. El conocimiento se hace posible dadas dos condiciones:
las intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, y las categorías. Para finalizar, Emmanuel Kant dice: por lo tanto, el conocimiento de Dios, el conocimiento del alma y el conocimiento del origen del universo, que son los temas básicos de la metafísica, son imposibles. La metafísica no puede ser una ciencia porque se basa en datos de la razón y que no pueden ser corroborados por la sensibilidad. No pueden convertirse en fenómenos. Esto sería todo hasta el momento. Aquí tenemos algunas referencias que pueden ustedes consultar para tener un mayor conocimiento de este tema. Hasta luego.